Hola, ¿qué tal, conquistadores? Bienvenidos una vez más a otra clase de cuadernillos. El día de hoy vamos a estar participando con la clase de orientador. Y antes de empezar vamos a pedirles que puedan inclinar su rostro y hagamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, agradecemos una vez más por haber traído a estos conquistadores el día de hoy. Te pido que todo lo que veamos pueda ayudarles, pueda enseñarles y puedan ellos aprender más de ti también, Señor. Acompáñanos ahora que vamos a estar en este momento importante de aprendizaje, Señor, tú los puedas bendecir. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, conquistadores, el día de hoy vamos a pedirles que tengan dos cositas a la mano. La primera, su cuadernillo, y la segunda, un lápiz o un lapicero con el cual ustedes puedan apuntar. Muy bien, ahora sí, para iniciar les voy a pedir que por favor abran su cuadernillo en la página número 10. Ahí ustedes van a encontrar una sección que dice Historia Denominacional. Para los que no están familiarizados con historia denominacional, prácticamente cuenta la historia, como su nombre lo dice, de nuestra denominación, o sea, de la iglesia. Cuenta desde los inicios hasta los tiempos actuales. Así que el día de hoy vamos a ver ciertas preguntas muy importantes que todo conquistador de la clase de orientador debe saber. Para ello vamos a proceder de la siguiente manera. Primero les voy a leer lo que dice el número 1 y dice: contestar las preguntas basadas en el audiovisual, el esparcimiento del mensaje adventista y discutir como grupo los detalles principales. Yo sé que muchos de ustedes no van a tener a sus compañeros cerca para poder realizar esta discusión, este diálogo, pero les puedo invitar a que llamen a uno de sus papás, a uno de sus tutores, o si tienen a un amiguito ahí cerca que sea de su clase, también les pueden ayudar a encontrar las respuestas de las preguntas que vamos a ver. Entonces les explico la temática. Para hacerlo más didáctico, vamos a proceder de la siguiente manera. Ustedes van a escribir las respuestas conforme vayamos viendo extractos del audiovisual. Yo les voy a poner primero la pregunta para aquellos que no tienen cuadernillo lo puedan escribir. Posteriormente les pondré cierto extracto del material audiovisual para que ustedes puedan ver y oír. Y ustedes van a colocar la respuesta. Mucho ojo, no les voy a dar la respuesta directamente, les voy a dar un extracto donde se incluye cierta parte de la historia y en ella se encuentra la respuesta de su pregunta. Así que a ustedes les va a tocar escuchar, poner atención y ver cuál es la respuesta correcta e ir a su cuadernillo y escribirlo, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. La primera pregunta es la siguiente: ¿quién influenció primero para que la iglesia adventista enviara misioneros? Repito, ¿quién influenció primero para que la iglesia adventista enviara misioneros? Muy bien, vamos a ver el extracto para que ustedes sepan la respuesta. Esparcimiento de la iglesia adventista. En la década de 1850, Elena White había visto que el mensaje adventista iba esparciéndose como corrientes de una clara luz alrededor del mundo. Ella exhortaba a los creyentes a expandir su visión y enviar misioneros, no solo por todo Norteamérica, sino también al extranjero. Muy bien, ahora que ya escribieron la respuesta, vamos con la pregunta número 2 y dice: ¿quién fue el primer misionero oficial de la iglesia? Repito, ¿quién fue el primer misionero oficial de la iglesia? Vamos a ver el extracto para que ustedes sepan quién fue el primer misionero. El primer misionero adventista no oficial fue Michael Zechowski. Él fue a Italia, donde organizó un pequeño grupo de observadores del sábado en Torre Pellice, en el Valle de los Valdenses. Después fue a Suiza, donde comenzó una congregación en Tramelan. Los suizos enviaron a un joven, James Erzberger, a Estados Unidos a estudiar más profundamente el mensaje. Cuando regresó a su país un año más tarde, era ya un pastor adventista. No obstante, la Asociación General decidió enviar un misionero a Suiza en el año 1874. El elegido fue J.N. Andrews.
Andrew salió de Estados Unidos acompañado solamente de sus hijos Charles, Mary y los jóvenes suizos adventistas, que habían venido a Estados Unidos para recibir más instrucciones. Cuando Andrews llegó a Suiza, se celebró una convención de las 6 pequeñas iglesias adventistas que había en el país. En esa convención se hicieron planes para predicar el mensaje en toda Europa. Se organizó un grupo de 46 observadores del sábado y allí pusieron a Erzberger a cargo de la obra. En Suiza, Andrews se mantenía incansablemente al frente con la predicación y la enseñanza. En 1876 empezó a publicar la revista Señales de los Tiempos, en francés. Otro misionero, Daniel Bordeaux, fue enviado desde los Estados Unidos para ayudar a establecer la obra en Francia e Italia. Se decidió establecer una planta impresora y oficinas en Basilea, en la frontera entre Suiza, Francia y Alemania. John Andrews fue un hombre que se sacrificó mucho por la causa que amaba. En una visita que hicieron a Estados Unidos, su hija murió, y después que él regresó a Suiza, su propia salud empezó a debilitarse. Solo 2 años más tarde, la Asociación General le pidió a Elena White que fuera a Europa a ayudar a establecer la obra allí. Ella pasó 2 años en Europa, viajando desde las oficinas de Brasilia a Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Escandinavia. Sus visitas al Valle de los Valdenses le resultaron de interés particular cuando reconoció muchos de los lugares que le habían sido mostrados en visión acerca de la Edad Media y la Reforma. Muy bien, ahora que ya escribieron quién fue el primer misionero, vamos con la tercera pregunta. Esta está conectada con la cuarta y dice: ¿quiénes fueron los primeros misioneros enviados a Australia? Y la cuarta pregunta, que va en conjunto, dice: ¿cómo comenzaron su labor? Repito, ¿quiénes fueron los primeros misioneros enviados a Australia y cómo comenzaron su labor? Vamos a ver el extracto para que sepan quiénes fueron y cómo comenzaron su labor. Mientras tanto, otros misioneros eran enviados a otros países. John Matheson viajó por barco desde Estados Unidos a Dinamarca, donde trabajó por un tiempo y luego se mudó a Noruega. Otro hombre, David Ostland, fue desde Dinamarca hasta Islanda para empezar la obra allí. El primer misionero adventista enviado a Inglaterra fue precisamente el inglés William Inges, bautizado en Estados Unidos y quien regresó a su país natal en 1878. Un año después, en respuesta a una ferviente apelación de William Inges, fue enviado desde Estados Unidos J.N. Loughborough para ayudarle. En Rusia, Gerhard Perk y el pastor Conradi sufrieron mucho como prisioneros por predicar y bautizar. Más o menos al mismo tiempo, R.S. Anthony salió para su tierra natal, Turquía, habiéndosele unido a un joven armenio llamado Baharian. En 1884, John Corliss y otros fueron a Australia como resultado de un consejo dado por Elena White en una visión. Ellos decidieron empezar la obra en Melbourne, bajo la dirección de Stephen Halskin. Para hacerlo, vendieron libros y revistas, dirigidos por William Arnold, el primer colportor de Australia. Pronto fue organizada la primera iglesia de North Fitzroy, un suburbio de Melbourne. La pregunta quinta dice: ¿qué visión tuvo Elena White que convenció a la iglesia de que Coranbong era el lugar donde debía establecerse el colegio? Vamos a ponerles el extracto para que ustedes sepan cuál fue esa visión que tuvo la hermana Elena para saber que en ese lugar se debía establecer el colegio. Elena White llegó de nuevo a Australia en 1891. Ella exhortó a los hermanos a establecer una escuela para pastores. Así que se fundó una escuela temporal en Melbourne. Sabían que debían establecerla en un lugar permanente. Uno de ellos estaba en Coranbong, pero los expertos en terrenos declararon que la tierra era tan estéril que si un bandido se veía obligado a atravesar la zona, tenía que llevar su propia comida. Pero Elena había visto en visión un surco arado en la tierra. Cuando al día siguiente encontraron el surco, quedaron convencidos de que ese era el lugar que Dios había escogido para el colegio.
Elena White compró un terreno cerca y trazó el plano de su propia casa, que llamó Sunside. En la actualidad, el colegio de Avondale, con más de 600 estudiantes, sirve a la división australiana, hoy División del Pacífico Sur, con pastores y maestros que trabajan para Dios, tanto en su patria como en el extranjero. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Nombra 2 instituciones mediante las cuales la iglesia trata de enseñar a la gente los principios de salud. Solo 2 instituciones. En el extracto ustedes van a ver varias, solo necesito que pongan 2. Así que vamos a verlo. Con el fin de preparar a misioneros médicos para su obra, la Iglesia Adventista tiene más de 100 hospitales y universidades donde médicos, dentistas y enfermeros aprenden a sanar a la gente física y espiritualmente. Este es el Hospital de Loma Linda, uno de los más importantes, los cuales tenemos en los Estados Unidos. El Sanatorio Adventista de Dinamarca está a la orilla del mar en Scottsboro y es famoso en toda Europa. Los adventistas también operan colegios que preparan y capacitan a maestros, pastores, evangelistas y otros obreros. En la Unión Antillana tenemos la Universidad Adventista de las Antillas, situado en Mayagüez, Puerto Rico. En México contamos con 3 instituciones de nivel superior: la Universidad de Montemorelos en el estado de Nuevo León, la Universidad de Navojoa en Sonora y la Universidad Lindavista en el estado de Chiapas. En la Unión del Caribe tenemos el Colegio del Caribe en la isla de Trinidad. Y en Colombia tenemos la Universidad Adventista de Colombia. La iglesia opera también casas publicadoras, desde donde salen libros, revistas y tratados a todas partes en muchos idiomas. Esta casa publicadora se encuentra en Alemania. Mientras que una de las más grandes, la Review and Herald, está en Washington, D.C., Estados Unidos. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, la número 7, y dice: ¿qué sabe usted, qué sabes tú, conquistador, de la isla Pitcairn? ¿Ok? Vamos a ver el extracto para que sepas qué hay ahí y por qué es importante saberlo. Vamos. En las oscuras islas de Pacífico Sur, la obra empezó con el deseo de John Tai de visitar la isla Pitcairn en 1886. Su trabajo en la isla fue recompensado cuando todos sus habitantes decidieron aceptar la fe adventista. En 1880 fue fabricado un barco misionero llamado Pitcairn, con las primeras ofrendas de escuela sabática, zarpando ese mismo año hacia la isla de su nombre. Así comenzó una fructífera labor entre los habitantes más primitivos de la tierra. John Tai viajó de Pitcairn a otras islas, como Tonga, Samoa y las Islas Cook. El último lugar que visitó fue Fiji, donde murió 5 meses más tarde. Muy bien, ahora que ya tienes la respuesta, vamos con la siguiente pregunta que dice: ¿qué parte puedo desempeñar para ayudar a la gente a prepararse para la segunda venida de Cristo? Muy importante, y la repito: ¿qué parte puedo desempeñar yo como conquistador para ayudar a la gente a prepararse para la segunda venida de Cristo? ¿Qué puedes hacer? Vamos a ver el extracto para que sepas qué puedes hacer tú como conquistador para ayudar a otros a prepararse para la segunda venida. Doquiera se levanta una iglesia, es importante recordar que la iglesia es la gente. Usted es la iglesia, porque la iglesia está formada por más de 18 millones de personas como usted. Jóvenes y viejos, blancos y amarillos, australianos y chinos, indios y americanos, brasileños y cualquier otra nacionalidad que usted pueda pensar. Nosotros todos somos la iglesia. Tenemos una misión que llevar al mundo. No todos vamos a otros países como misioneros, pero todos somos misioneros donde estamos. Misioneros a nuestros amigos y vecinos, para contarles que Dios los ama y quiere salvarlos. Tenemos que contar a la gente de Jesús que murió por nosotros y pronto vendrá para llevarnos con Él al cielo. Muy bien, espero que lo que escribiste lo hagas, lo pongas en práctica
porque tú puedes ayudar a otros a prepararse. Vamos con la última pregunta que dice, ¿cuándo se organizó la División Interamericana? Ojo, para los que no conocen, jerárquicamente la División Interamericana es la que le sigue a la Asociación General. Está organizado primeramente la Asociación General, la División Interamericana. Dentro de la División Interamericana hay varias uniones. Nosotros pertenecemos a la Unión Mexicana del Sureste y la Unión Mexicana del Sureste tiene subdivisiones como es nuestra asociación, la Asociación Norte de Quintana Roo. La División Interamericana fue organizada en 1922 y su primera ubicación fue en Balboa, Panamá. Después del ataque a Pearl Harbor, fue trasladada a La Habana, Cuba, por motivos de seguridad. Tiempo después fue mudada a Coconut Grove, Florida. De este lugar fue trasladada a Coral Gables, Florida, y en el año 2000 nuevamente fue trasladada a su actual ubicación en Miami, Florida. Desde su comienzo con 7.500 miembros y hasta el 2012, la División Interamericana había aumentado hasta convertirse en la más grande del mundo, con más de 3.5 millones de miembros bautizados, 22 uniones y más de 11.000 iglesias y congregaciones. Así que, Conquistador, te agradezco mucho por tu tiempo prestado. Espero que por favor puedas darle una repasada a tus respuestas. Algo que te voy a pedir es que por favor te comuniques con alguno de tus compañeros de tu misma clase, comparen las respuestas y vean si los dos están de acuerdo en que esa es la respuesta correcta. Sin más por el momento, les agradezco su tiempo prestado y nos vemos en las siguientes clases. Por favor, no te lo pierdas. Nos vemos aquí mismo.